Continuamos con este programa Los Investigadores Médicos, agradeciendo su sintonía, su preferencia y nosotros bastante contentos porque nos encontramos en esta oportunidad de visita en el bello departamento de Quetzaltenango y en estas instalaciones del Teatro Municipal del departamento. También queremos agradecer, por supuesto, al jefe edil, al señor Juan Fernando Fuentes, al honorable Consejo Municipal y, por supuesto, al director de este Teatro Municipal por tenerlo en tan óptimas condiciones. Vamos a continuar hablando acerca de los cuidados de la mujer y en esta oportunidad le queremos dar la bienvenida en este bloque a la doctora Noemí Reyes. Déjeme contarle que ella es ginecóloga y obstetra y tiene un diplomado en medicina de la obesidad de ILSO, Instituto Latinoamericano de Sobrepeso y Obesidad. Así que una persona bastante preparada de la cual vamos a conocer y vamos a aprender mucho. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Muchas gracias, muy complacida de poder estar compartiendo con cada uno de ustedes y también con nuestra audiencia. El objetivo principal es poder dejar un conocimiento que pueda aportar a sus vidas y promover calidad de vida. Así es, nos sentimos muy contentos, ¿verdad, Claudita?, de ir cada vez incorporando a muchos más especialistas para que de verdad nuestro público, nuestra población conozca que tienen un recurso a quien acudir cada día con mayor especificidad, con mayor conocimiento y con una medicina menos invasiva, menos cruenta, menos llena de posibilidades de efectos adversos. Así es, y recordar que la salud es lo más importante en nuestras vidas y como mujeres, que justamente de eso se trata el programa, del cuidado de la mujer, tenemos que estar siempre pues precavidas para evitar cualquier tipo de enfermedad porque tenemos pues hijos que cuidar, una familia que amar, así que hay que tener mucho cuidado para no enfermarnos y la alimentación, siempre lo hemos dicho, es la base para evitar cualquier tipo de enfermedad. Vamos a aprovechar la oportunidad de que la doctora está muy bien preparada con el tema del sobrepeso y la obesidad y a preguntarle que realmente la obesidad y este tema es tan importante abordarlo, doctora, porque es un desencadenante de muchos problemas. Definitivamente, y es sumamente interesante porque hasta los años recientes tanto los profesionales como la comunidad en general se han empezado a dar cuenta que la obesidad es una enfermedad. De hecho, la OMS hasta ahora la cataloga como una enfermedad. Y en lo anterior, en los años anteriores, creían que la obesidad era producto de malos hábitos. De personas que no hacían deporte, de personas perezosas y con falta de voluntad. Sin embargo, la OMS ya lo cataloga como la enfermedad y de ella se deriva una serie de consecuencias, por supuesto, en las mujeres y en los hombres. Pero hablando específicamente en las mujeres, hablamos de ovario poliquístico, que lo vemos por lo menos nosotros los ginecólogos todos los días. No hay día que uno no vea pacientes que no tengan ovario poliquístico. La consulta se ha incrementado en cuanto a esta enfermedad. También hablamos del síndrome metabólico, que pues lo podemos describir más adelante, pero también el tema de prediabetes en mujeres, la hipertensión y no se diga la etapa de la menopausia, que es tan importante. Se sufre mucho más cuando una paciente tiene sobrepeso u obesidad, sin dejar de darle la importancia que tiene también a la infertilidad. Hay una serie de enfermedades como la apnea del sueño, también las dislipidemias, las enfermedades pulmonares, el cáncer, también es producto de la obesidad en mujeres. Sí, enfermedades y también consecuencias o situaciones que se complican, digamos, en el tema del embarazo. Cuando una mujer tiene obesidad y está embarazada, ya hay mucho riesgo de preeclampsia, doctor. Así es, mira, hay como decía la doctora, creo yo que si queremos seguir hoy un orden para ver las patologías que describiste en todo, Claudia, ¿verdad? En todo lo que uno pueda relacionar obesidad, hay una condición complicada. Esa adipositosis, esa condición que se forma alrededor del abdomen, el síndrome metabólico, en fin, yo creo que se va haciendo importante que pudieras decirnos cuál es el concepto hoy día que se tiene para obesidad,
cómo se puede hacer para determinarla, y después te vamos a llevar con Claudia para que vayamos desmenuzando cada una de esas patologías, que la gente la entienda muy bien, qué son, qué consecuencias y qué podemos aportar como medicina biomolecular en ese sentido. Así es, claro. Cuando hablamos de obesidad, hablamos de una acumulación de grasa excesiva en nuestro cuerpo. Hay muchas definiciones, pero es la más sencilla de entender. Ese exceso de grasa nos hace estar en un estado de inflamación crónica que trae una degeneración en los tejidos y que por lo tanto trae como consecuencia muchas enfermedades. ¿Cómo nosotros como médicos nos damos cuenta de que alguien está en sobrepeso o obesidad? Yo les digo, cuando me preguntan las pacientes y me dicen, ¿será que estoy bien con mi peso? Le digo, mire, no se trata de mi gusto, se trata de cómo la diseñó Dios de acuerdo a su estatura. Entonces tomamos en cuenta la estatura de la paciente de acuerdo a su índice de masa corporal. Y eso es en base a la talla. Pero cuando hablamos de eso, nos quedamos un poquito cortos porque medimos talla y la pesamos. Pero puede ser que sea esta paciente que te haya hecho mucho ejercicio y tenga un buen porcentaje de masa muscular. Entonces también viene que tenemos que tomar en cuenta el porcentaje de grasa. Y en clínica no necesitamos tener grandes aparatos para poder hacerlo. Simplemente con medir la circunferencia abdominal es como un indicador indirecto de qué tanta grasa tenemos acumulada en el cuerpo. Por supuesto, para latinas hay una medida específica, para los hombres hay una medida específica, pero es la forma más fácil de poder decirle a la paciente en dónde está. Interesante, porque es una consulta que te da una información muy precisa, ¿verdad? Bueno, y de todas las patologías y enfermedades que usted nos está mencionando y que nos mencionó en la respuesta anterior, vamos a ir desglosando una por una. En el tema de los ovarios poliquísticos, doctora, ¿cuáles serían los síntomas de una persona, de una mujer que está sufriendo de esta condición? Regularmente el motivo de consulta es dolor al menstruar, que nosotros le llamamos dismenorrea, irregularidades menstruales, acné, que recibimos mucha referencia de los dermatólogos por el problema de acné facial. También tenemos pacientes que sufren de ovario poliquístico y como consecuencia tienen infertilidad. Esos serían como los síntomas más frecuentes. Algo importantísimo en ovario poliquístico es que nos hablaras también de las consecuencias, ¿verdad? Del abordaje, porque también tiene implicaciones en cuanto a fertilidad, en cuanto a un número de condiciones que sí es importante resolverlas. Sumamente importante e interesante, porque cuando hablamos de ovario poliquístico tenemos que entender el tema de resistencia a la insulina. Y cuando empezamos a hablar de esto, quiero simplificarlo por decirlo así, y es cuando, por ejemplo, entra el alimento a nuestro cuerpo, el cerebro recibe la señal de que entra la glucosa o el azúcar a nuestro cuerpo, y el cerebro le dice al páncreas que libere insulina. Toma la insulina, pero resulta que por factores genéticos, ambientales o nuestro estilo de vida, la insulina y el azúcar ya no logran entrar a la célula. Y a eso le llamamos resistencia a la insulina. Se resiste la célula a entrar. Entonces, cuando esto sucede, se da una cascada de reacciones y empieza a aumentar la insulina a nivel de sangre. Y entonces, cuando esta insulina, que nosotros le llamamos hiperinsulinemia, aumenta a niveles anormales, las hormonas transportadoras de hormonas sexuales, es decir, quienes llevan las hormonas hacia nuestros ovarios, ya no llegan en la cantidad que debieran de llegar. Y entonces los ovarios no reciben el impulso que deben de recibir en cada ciclo y empiezan a formar o a dejar esos folículos que estaban por romperse, se quedan en los ovarios. Entonces, al quedarse en los ovarios de esta manera, empiezan a producir una serie de hormonas, dentro de ellas alterar la testosterona. Entonces tenemos mujeres con más acné en el área de barba, tenemos con más hirsutismo, que es el aumento del vello facial y también a nivel corporal, y como otra consecuencia de la resistencia a la insulina o hiperinsulinemia, también tenemos acantosis nigricans. Y la acantosis nigricans es bien importante que sepa cada una que no es porque se haya soleado mucho, no es porque no se haya bañado o porque alguna cadena le manchó la piel. Esto es cuando el cuello está como
como más oscuro. Así es, más oscuro, está muy morenito y con una característica como aterciopelada, y eso se llama acantosis nigricans. Nos está reflejando que hay resistencia a la insulina, y como bien decía el doctor, una de las consecuencias no solo de las irregularidades son la infertilidad, y a largo plazo esta paciente también puede tener una diabetes gestacional, una prediabetes, a futuro ser hipertensa y desencadenar un síndrome metabólico. Y ahí viene una parte muy importante, porque tal vez para que podamos conjuntar, hablábamos hoy con Claudia mientras hacíamos las entrevistas, que tocábamos con los diversos especialistas una buena cantidad de patologías, pero queremos aprovechar a que una vez que el público se lleve una idea bastante aproximada, y tú lo haces muy didácticamente, de lo que es la patología, qué es la propuesta que hay en medicina biomolecular. Cuando uno ve un producto como el Diabenor, por ejemplo, que tiene toda esta sinergia de glicina de cobre, de colina, de delfinidina, sabe que hay algo más específico para trabajar prediabetes, diabetes, y quisiera ahí que nos ampliaras a ambos y al público cuál es tu experiencia también con Diabenor. Sí, claro, es sumamente interesante porque como uno de sus componentes es el cobre, también nos ayuda mucho en el metabolismo de grasas, pero aparte de eso, como nos ayuda entonces en prediabetes, estamos diciendo que vamos a mejorar el metabolismo de carbohidratos, de insulina en nuestro cuerpo, y es sumamente interesante que lo tomemos en cuenta, pero también que le expliquemos a nuestra paciente que debe de cambiar su estilo de vida, porque el Diabenor solito no va a hacer los efectos. Muchas personas piensan que con tomar un medicamento es suficiente, y lo que tenemos que hacer es cambiar nuestro estilo de vida, disminuir la cantidad de carbohidratos en nuestra alimentación, aumentar proteínas sin caer en extremos, sino en una dieta equilibrada donde sepamos que tenemos que mejorar esa parte de la alimentación. Lo mencionaba usted en otro programa y decía el tema del sedentarismo. Claro. Es sumamente importante también el tema de nuestro sueño también. Entonces, Diabenor definitivamente nos ayuda mucho para mejorar o disminuir esa resistencia a la insulina, y también a mejorar la calidad de insulina que estamos produciendo, mejorando las células beta pancreáticas. La medicina biomolecular nos ayuda, y nosotros tenemos también que ayudarnos, ¿verdad? Tiene que ser un trabajo mano a mano. Doctora, para finalizar este bloque, quisiera que nos contara y que nos dijera si es muy común que usted vea pacientes con prediabetes y diabetes en su clínica. Sí, de hecho, el motivo de consulta de algunas no es la prediabetes. El motivo de consulta son infecciones recurrentes, infecciones vaginales a repetición, infecciones urinarias a repetición, referidas a veces por infectólogos o por colegas que dicen, ¿qué más podemos hacer? Entonces, lo primero es empezar a chequear las glucosas, y vienen ya de varios meses o no sé si años con glucosas arriba de 100. Y nadie le ha dicho que eso no está bien. Empezamos a corregir esa prediabetes y la paciente afortunadamente mejora. Empezamos a mejorar el estilo de vida, empezamos a mejorar la alimentación, y la paciente ya no necesita tanto antibiótico, empieza a mejorar ella solita. Eso es lo excelente del trabajo que hace la medicina biomolecular. Vamos a seguir conversando con la doctora Noemí Reyes en el segundo bloque. Ella nos seguirá contando cuáles son esos productos que utiliza Laboratorios Farmalat, y también esos casos clínicos, cómo ha ido ella observando los cambios que han tenido sus pacientes. Quédese con nosotros. Quédese con nosotros, porque seguiremos conversando con la doctora invitada, la doctora Noemí Reyes, hablando de estos casos clínicos que ella ha podido observar, y por supuesto la terapéutica con los polifenoles. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia.